Hola curiosos y curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión les traigo un video sobre una de las enfermedades más crónicas donde puede haber pérdida dentaria, pérdida ósea, conocida como la periodontitis. Así que si les interesa conocer esta enfermedad, quédense y vamos a ello. La enfermedad periodontal es una de las 10 enfermedades principales que afectan a los seres humanos, y la principal causa es la pérdida de piezas dentales. Si ponen freno a la primera etapa, que vendría siendo la gingivitis, la inflamación de las encías, esta puede evolucionar a periodontitis, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al periodonto, el nombre que se le da a los tejidos como el ligamento periodontal, el cemento, el hueso alveolar, que estas vendrían siendo la base de los dientes. Si la periodontitis no se trata, puede dañar gravemente esas estructuras y termina provocando la pérdida de dientes. Entonces tenemos que la periodontitis vendría siendo lo que es una enfermedad crónica multifactorial, ya sea que se produce por muchos factores, asociada a la disbiosis del biofilm. Disbiosis quiere decir a la alteración que van a tener los microorganismos en el biofilm. El biofilm vendría siendo lo que es la placa dental, unos depósitos blandos que van a formar una biopelícula adherida a la superficie dentaria u otros tejidos duros de la boca. Aquella biopelícula que había mencionado antes vendría siendo una barrera, una lubricación para la superficie que va a evitar lo que es la desecación del tejido, pero esto va a tener lo que es un sustrato al cual las bacterias se van a fijar. El principal microorganismo que va a estar relacionado a esta enfermedad periodontal vendría siendo lo que es, y aquí les pongo el nombre de este microorganismo porque es un poco difícil de pronunciarlo, pero es el microorganismo el cual va a producir lo que es la periodontitis. Va a tener contemplado que la producción de H2O2 por S. sanguis, otro microorganismo, va a ser mortal para el microorganismo causante de la enfermedad periodontal. H2O2 vendría siendo lo que es el peróxido de hidrógeno. Una boca sana contiene más de 700 tipos de bacterias. La mayoría vendrían siendo inofensivas. La bacteria que le mencioné, la causante de la enfermedad periodontal, no suele ocasionar problemas, pero en determinadas circunstancias puede volverse dañina. Y esto ocurre cuando la capa de bacterias y partículas alimenticias, conocidas como placa, no se elimina mediante el cepillado regular. Y bueno, cuando la placa se deja intacta, crea un caldo de cultivo donde las bacterias periodontales se van a multiplicar, esto produciendo unos derivados dañinos donde el organismo activa la respuesta natural inflamatoria del cuerpo, haciendo que las encías se hinchen y se inflamen. Y bueno, si la enfermedad periodontal no se trata, puede empeorar porque la placa se va a endurecer, transformándose así en un material mineralizado conocido como el sarro, un depósito duro que no se puede eliminar mediante el cepillado. Y a medida que el sarro se desarrolla, favorece que crezca la placa más hacia la raíz, y la inflamación puede volverse crónica. Las bolsas se forman donde la encía empieza a separarse del diente, y como las bacterias nocivas siguen creciendo en ese espacio, la infección se va a extender y va a producir un daño en el hueso de la mandíbula y de aquellas estructuras que se encuentran alrededor del diente, provocando finalmente lo que sería la pérdida dentaria. Ahora les voy a mencionar lo que es el cuadro clínico de la periodontitis. En la periodontitis habría lo que es pérdida de inserción, va a haber pérdida ósea, va a haber recesiones gingivales a largo plazo, va a haber movilidad dentaria, va a haber alteración de color y textura a principios en lo que sería en inflamación de las encías, va a presentar bolsas mayores a 3 milímetros, va a haber sangrado a sondeo y la más importante de todas es que va a haber pérdida ósea, pérdida dentaria. Si te diagnostican periodontitis, puedes acudir a un periodoncista, un dentista especialista en la periodontitis. El periodoncista se va solamente a centrar exclusivamente en la enfermedad periodontal. Hay distintos tratamientos para la periodontitis. Te puede explicar el más adecuado dependiendo de tu caso, y algunos podrían ser estos. Y lo primero es que te tienen que dar una técnica de cepillado adecuada y eliminar los restos de cálculo, sarro en los dientes subgingival sobre todo, que presentes una limpieza profunda. La primera vendría siendo lo que da limpieza profesional. El dentista raspa la placa y el sarro y luego va a pulir los dientes para evitar que vuelvan a aparecer. La segunda vendría siendo lo que son los antibióticos, y en alguna ocasión puede prescribirse para eliminarse, ya sea infecciones aisladas que no han respondido a otros tratamientos quirúrgicos. El tercer tratamiento podría ser lo que es una cirugía, en este caso de las encías. Hay algunos tipos de cirugía de encías que se pueden usar para tratar la enfermedad periodontal. y el dentista puede levantar y recortar la encía para limpiar los depósitos de placa y sarro de la superficie de la raíz y luego pulir la zona para prevenir que vuelvan a aparecer. O por ejemplo, si hay pérdida ósea, es posible que el dentista utilice un material regenerador conocido como injerto en el tratamiento. Después de la cirugía puede que el dentista igualmente te recomiende un ciclo de enjuague bucal. Claro que algunos dientes, si están súper expuestos, no todas las estructuras dentarias pueden salvarse, así que aquellos dientes
que no tengan un pronóstico bueno tendrán que ser extraídos, debido a que pueden generar problemas, infecciones a largo plazo. Tu dentista debe estar supervisando el progreso de la enfermedad periodontal y así garantizar que está recibiendo el tratamiento adecuado para ayudar las encías lo más sanas que se puedan. Y ahora sí, por último, tenemos que las bacterias gram positivas van a estar relacionadas en su mayoría a la salud periodontal, algunos de géneros Streptococcus y también especies gram negativas. Esto vendría siendo todo, espero te haya ayudado. Recuerda acudir siempre con tu dentista más cercano, consultar, ve frecuentemente a las revisiones periódicas que te haga para que mejore tu pronóstico y al final el tratamiento sea exitoso. Aquí te dejo unos videos que posiblemente te van a gustar y te van a interesar, y aquí te dejo el logo de mi canal para que te vayas suscribiendo. Eso será todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.